bueno, un ajedrez y una coyuntura en la cual incluso los aliados de la OTAN ahora parece, al menos estéticamente, parece que algunos le están plantando un poquito cara. Ahí está Canadá, bueno, Dinamarca, porque el tipo está amenazando con quitarle Groenlandia. No, Hay países que, bueno, que parece que están levantando la voz. El gobernador de California, demócrata, les decía, que fíjate, él estadounidense decía, ¿cuándo va a reaccionar la Unión Europea? Porque, o sea, este oye, sinvergüenza, este criminal, se les va a pasar por encima, se les va a mear en la cara, se va a reír de todos, como se está riendo, no hay más que ver cómo se ríe de Macron, exacto, del sí, presidente de Francia, se sí. ríe en la cara, le escupe y todavía el otro sigue Oh, arrodillado. Y el gobernador de California decía que iba a traer unas cuantas rodilleras a ese encuentro sí, 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 y sí. que a ver cuándo ya de una puñetera vez la Unión Europea iba a reaccionar ante este matón y ante este sinvergüenza al que al final le tienen que comprar las armas, le tienen que comprar el gas, y la energía, bueno, tienen que hacer todo lo que él diga, porque les ha amenazado con aranceles, porque decía Macron, no, es que la periodista le decía, Macron parece ser que no está de acuerdo con lo que usted ha dicho. Y digo, bueno, no importa, ya cambiará de opinión cuando le pongamos un 200% de aranceles al champán francés. Es la forma de actuar, eso es Sí. la política, en lo que se ha convertido en la política o la geopolítica internacional. Pero ahí está la enorme contradicción dentro de la OTAN. ¿Para qué sirve la OTAN? ¿Para defenderse de sí misma? ¿Para pelearse entre los propios miembros de la OTAN? Ahora resulta que son los rusos los que nos agreden y los amenazan como europeos. ¿O es el señor dueño del imperio el que está en la Casa Blanca, que el, el verdadero peligro para la humanidad? Está ahí. Está ahí, está en Tel Aviv, que es lo mismo. Sí, exacto. Washington y Tel Aviv son vasos comunicantes. Exactamente, ¿Mm? exactamente. Sí, llama la atención eso. Primero, bueno, hay que decir que la OTAN tenía que haber desaparecido ya hace bastantes años, una vez, bueno, fragmentado, caído lo que se llamó el bloque socialista, eh, que tenía, bueno, también para confrontar a esta OTAN. La OTAN se creó primero, después de la Segunda Guerra Mundial, pero vino el Pacto de Varsovia. Una vez eh, caída la Unión Ujú. Soviética o desaparecía la Unión Soviética y el llamado campo socialista, y con ello el Pacto de Varsovia, pues no tenía sentido mantener la OTAN. No tenía ningún sentido. O sea, la carta fundadora de esta entidad militar agresiva y monitoreada, no, al servicio pleno de las políticas del imperialismo de los Estados Unidos, pues, ¿qué hace? Hemos visto y hemos asistido a los crímenes que ha cometido la OTAN, las invasiones en que ha participado la OTAN, los bombardeos de la OTAN, sea Yugoslavia, sea Libia, etcétera. ¿Qué hace la OTAN bombardeando Libia, país soberano, independiente, destrozando Yugoslavia? Bueno, para eso ha quedado. Entonces es un instrumento que ahora se ve que no, está en un callejón sin salida. O sea, porque se amenaza esta administración de este individuo, de Donald Trump, amenaza a países de la OTAN. Es como decir, si estaba diseñada para supuestamente defender a Occidente de, bueno, de un enemigo que tienen que inventarse, ahora, bueno, para ello es Rusia, es Putin, a pesar de que es un país capitalista, pues bueno, lo que debía haber pasado hace años, que es la desaparición, el desmontaje de la OTAN, vaya cantidad de dinerito que consume, Ujú. vaya dinero que consume año tras año esta entidad al servicio de las políticas del imperialismo de Estados Unidos y del crimen también de Estados Unidos, unido a la política del crimen, de chantaje. Pues bueno,
vemos que este hombre, si los gobiernos de la Unión Europea no se ponen firmes, no se levantan del suelo y dicen basta, hasta aquí llegamos, pues se va a anexar no solo Groenlandia, se va a anexar cualquier país que le dé la gana. Si no hay esa firmeza, si no hay coraje, si no hay patriotismo, no sé, lo que en Europa se le pasa por encima. Le pasa por encima porque uno de los grandes errores de la Unión Europea, de los gobernantes, es, como es destinar o permitir que Estados Unidos sea el paraguas en el cual se cobijen todos y que la mayor responsabilidad de todo esto sea Estados Unidos el que cargue con ellos los dineros. Por eso esta administración pues le exige a estos países de Europa un 5%, es un 5%, Sí. ¿no? Del gasto, para el gasto militar. En fin, que están arrodillados hasta delante de un monstruo, un imperio que no tiene, vamos, freno, Compasión. ni compasión, efectivamente, esa es la palabra. No tienen compasión para con los que debiera ser sus colegas, ¿no? Sus aliados. Sus aliados, sus colegas. Pues no, que va. Esto es mío y si no me apoyan en esto, pues le voy a meter un navajazo. Vaya. Esa es la política del imperio y a ver, Europa, a ver si de una vez por todas, pues alcanza o tiene o se arropa de una identidad propia y tiene una posición más digna y más que empatice con las poblaciones que los votan, o sea, con el pueblo. Los pueblos también tienen mucho que decir en esta coyuntura.